Buenos días, ¿me escuchan o no? Buenos días, profesor. Sí, lo escuchamos. Ya, qué Buenos días, gusto. profesor. Bueno, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tratar algunos aspectos relacionados con la función notarial, ¿ya? Que han quedado así un poco en el aire, se puede decir. En cuanto a los poderes de las personas naturales, habíamos dicho que hay tres clases de poderes, ¿no es cierto? Desde el menos poderoso, si se quiere, que es el poder con firma legalizada, y después viene el poder fuera de registro. También el poder fuera de registro se llama poder por acta, y después viene el poder por escritura pública. Entonces, ¿para qué sirven estos poderes? ¿Para qué es necesario un poder con firma legalizada o con firma certificada? ¿Para qué un poder fuera de registro y para qué un poder por escritura pública? Empezamos por lo último. El poder por escritura pública es para todo. Es decir, no tiene límites salvo casos en los cuales no se puede otorgar poder. Por ejemplo, ¿en qué caso no se puede otorgar poder? A ver, ¿quién me dice en qué caso no se puede otorgar poder? En otras palabras, no se puede ejercer el acto jurídico a través de un poder, sino tiene que hacerlo directamente la persona. En el caso de un testamento, no cabe que se otorgue un testamento por poder. Sin embargo, antes, en la época, digamos, de los inicios de la República, sí se podía otorgar testamento por poder. Ahí en la revista Notarios, que teníamos oportunidad de dirigir, publicamos en una oportunidad un poder para atestar que hacía el coronel José Gálvez Paz, padre de José Álvarez Segús, héroe del 2 de mayo de 1866, quien le otorgaba poder a su esposa para atestar. Entonces, hay casos pues en los cuales no se puede otorgar poder. Pero en los otros casos en los que sí es posible, el poder más amplio es un poder por escritura pública. Y este poder por escritura pública puede hacerse con minuta o sin minuta, ya ustedes lo saben. ¿Y cuál es la diferencia entre el poder por escritura pública y el poder fuera del registro o poder por acta? En el poder por acta y en el poder por escritura pública, el notario va a entrevistar a la persona y va a dar fe no solo de su identidad, que tiene que compararse o comprobarse biométricamente, además del documento de identidad personal, sino que además va a dar fe de la capacidad que tiene la persona, el conocimiento y la libertad, ¿no? Capacidad, conocimiento y libertad. Y este poder por por acta o poder fuera de registro se diferencia del poder por escritura pública solamente en que en un caso el poder está incorporado al protocolo. Es decir, el poder por escritura pública, como ustedes saben, se incorpora al protocolo. En cambio, el poder por acta o poder fuera de registro se entrega a la persona, que quiere usar este poder. Y el poder con firma legalizada es simplemente un poder común, en el cual ¿cómo se llama? Se
se entrega a la persona y el notario no da fe de la capacidad, ni de la identidad, ni el conocimiento, sino simplemente de que sea, bueno, sí dice que la persona está identificada, ¿no? Con tal, y que ese es su firma, pero nada más. Ahora, tratándose de los poderes por escritura pública, ¿hasta cuándo rigen? Rigen indefinidamente hasta que se revoque o hasta que se cumpla el plazo, ¿no? Ustedes se acuerdan también ahí del famoso poder irrevocable, según el cual se tiene que establecer un plazo, incluso legal, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta en relación con esto. Quiero comentarles también que tratándose de los poderes fuera de registro, el notario está obligado a llevar un registro, se llama fuera de registro porque no está en el protocolo, pero el notario está obligado a llevar una relación de poderes fuera de registro que se han expedido, que se han otorgado ante su despacho. Y hemos visto entonces este aspecto de los poderes fuera de registro y de los poderes simples o poder con firma legalizada. También habíamos dicho, por ejemplo, que el poder por escritura pública se emplea para la presentación de demandas ante el Poder Judicial, pero aquí tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de este poder por escritura pública que se presenta o que se usa para el Poder Judicial, para cualquier acción judicial? La particularidad es que no es inscribible, o sea, no es obligatorio su inscripción. Y esto lo estableció el Código Procesal Civil, porque antes había discusión sobre si se debía inscribir o no debía inscribir. La Corte Suprema tenía una jurisprudencia dispara. En algunos casos decían que sí, debería inscribirse y en otros no. Y había casos en que había procesos judiciales que se caían porque no había la inscripción en el poder. Hasta que el Código Procesal Civil zanjó dijo, ¿no? Los poderes para litigar no se inscriben en el registro. O sea, basta con el testimonio, se exhibe el testimonio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este poder por escritura pública para litigar y cuál es frente a los poderes que hay que otorgar en el juzgado? Porque si se trata de poderes que hay que otorgar en el juzgado, hay que ir a cada juicio, ¿no es cierto? A cada proceso, y allí la persona, el poder dante tiene que hacer un poder en acta del juzgado en favor, en favor de una persona o dos personas, pero para cada proceso, ¿no? Para cada proceso. Así que la figura es esa. En cambio, tratándose por escritura pública, basta una sola vez que va al notario y de allí se pueden sacar, pues, 10 testimonios, 11, 20 testimonios o lo que fuera, para cada proceso. Bueno, otro tema que quiero comentarles es la certificación por ejemplo, o la actuación tratándose de personas que no pueden firmar. O sea, una persona que, por ejemplo, tiene principios de Parkinson o principios de Alzheimer, está lúcida todavía, pero no puede firmar. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esta persona? ¿Cómo actúa un analfabeto? Tiene que ser con la presencia de un testigo o de dos testigos, ¿ya? Y uno de ellos puede firmar. O sea, lo que interesa es que la persona esté, digamos, en condiciones
de ejercer su capacidad, digamos, ejercer su voluntad mediante la capacidad que puede tener, independientemente de que físicamente no pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, la persona va a imprimir su huella dactilar y otra persona puede firmar por él. Pero lo que importa es que esté en condiciones de entender, ¿no? Esté orientado en el tiempo, en el espacio y en persona. Eso es importante. También el artículo 108 del decreto legislativo de notariado dice: el notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento, de lo que deberá dejar constancia en la certificación, salvo que constituya en sí mismo un acto ilícito o contrario a la moral o a las buenas costumbres. Personalmente, no sería de la opinión de que se deje esa constancia, pero por mandato legal hay que hacerlo, porque en realidad también esto permite que haya, en cierto modo, un relajo, ¿no? del ejercicio de la función notarial. Era una práctica, pero que el decreto legislativo lo ha consagrado. Algunos dejaban en esa constancia que se legaliza la firma, más no el contenido. Y ahora ya es obligatorio hacerlo. En lo personal no estoy de acuerdo con esto, ¿no? ¿Qué pasa si el documento está redactado en el idioma extranjero? ¿Puede legalizarlo el notario? Si está, por ejemplo, en inglés, o en francés, o en alemán. El notario obviamente podría, si entiende, podría darle pase, ¿no es cierto? Tratándose de esta certificación de firmas, que así se llama, pero comúnmente se conoce como legalización de firmas. Puede hacerlo, no hay ningún problema. Ahora, cuando se trata de escritura pública, sí hay que intervenir a un intérprete, ¿no es cierto?, para los fines de hacer la escritura pública cuando se trata de un idioma extranjero. Entonces dice, si alguno de los otorgantes del documento no sabe, no puede firmar, o sea, un analfabeto también, lo hará una persona llevada por el mismo a su ruego. En este caso, el notario exigirá, de ser posible, la impresión de la huella digital de aquel, certificando la firma de la persona y dejando constancia, en su caso, de la impresión de la huella digital. Bueno, otro tema importante que hay que tratar es el tema de las copias certificadas. ¿Qué es una copia certificada? El notario dice, el artículo 104, expedirá copias certificadas que contengan la transcripción literal o parte pertinente de actas y demás documentos con indicación, en su caso, de la certificación de libro u hojas sueltas, folios de que consta y donde obran los mismos, número de firmas y otras circunstancias que sean necesarias para dar una idea cabal de su contenido. Entonces, esto se refiere, por ejemplo, a las copias certificadas que se extienden respecto de una Junta General de Accionistas o respecto de una asamblea de asociados o respecto de una sesión de un directorio o de un consejo directivo, sea de una sociedad o de una asociación. Entonces, ¿qué es el requisito sine qua non acá? Es que estas actas estén transcritas en un libro o un conjunto de hojas sueltas, pero debidamente numeradas, y en las cuales se ha hecho una apertura por parte del notario, o eventualmente también por el juez, ¿no? Pero más ya es generalizado, ahora es que sea notarialmente. Entonces, allí hay una particularidad ahora, que es
el cumplimiento del Decreto Supremo 006 IUS del 2013, según el cual la persona que está presidiendo o estuvo presidiendo el acto que es materia de certificación debe a su vez certificar bajo su responsabilidad que quienes asistieron eran efectivamente las personas y se identificaron como tales, y al mismo tiempo responsabilidad sobre el quórum, ¿no? O sea, entonces, de esa manera un poco se ha tratado de disminuir el fraude, ¿no? Porque creo que ya les he comentado con anterior oportunidad que el notario en estos casos simplemente antes de este decreto supremo 006 dejaba simplemente constancia, ¿no? Transcribía el acta y dejaba constancia, siguen 3 firmas o siguen 5 firmas ilegibles, porque él no había estado pues en el ¿cómo se llama? En el evento, y a él no le constaba quiénes eran los que firmaban. Con esta precisión que ha exigido este decreto supremo, creo que han disminuido los fraudes. Entonces, si yo quiero extender un acta, tratándose, por ejemplo, de una asociación, lo primerito que tengo que hacer es hacer legalizar el libro, y el acta tendrá que tener fecha posterior a la legalización. ¿Qué pasa si no se ha tenido esa acta? ¿Qué pasa si no se ha efectuado esa apertura, esa legalización del libro, se llama así, que es en realidad una apertura, donde el notario en la primera foja va a dejar constancia de las características del libro o de hojas sueltas? Hojas sueltas significa que, bueno, hay en papel bond, pues, ¿no? En la primera se numera el papel bond, 100 fojas, y en la primera foja se pone esta apertura, y en todas las demás hojas se lleva o se coloca el sello del notario. Y si se trata de un libro, un llamado libro, que es en realidad un cuaderno que se usaba mucho antes, se procede de igual manera, ¿no? O sea, se legaliza la apertura en la primera foja, y a partir de las siguientes hay un sello del notario. También se usa en estos casos que se pega, o sea, el acta se puede hacer en computadora o máquina y se pega, ¿no? Se pega con goma en el libro, en el cuaderno se pega, ¿no? Así que esa es la forma que se está procediendo, y es bueno que ustedes sepan. Pero, les repito, es indispensable ahora que en esos casos se exija esta certificación respecto al quórum y respecto a la identidad y firma de las personas. Aquí hay, les decía en alguna oportunidad, una especie de delegación, ¿no?, de la fe pública en alguien que no está habilitado para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es una forma que se ha extendido y se ha exigido y se exige ahora para evitar las suplantaciones y los fraudes. Entonces, ¿cómo se hace la apertura, la certificación de apertura de libros? El notario certifica la apertura de libros, dice el artículo 112, u hojas de hojas sueltas y actas de contabilidad y otros que la ley señale. Formalidad. La certificación consiste en una constancia puesta en la primera foja útil del libro o primera hoja suelta, con indicación del notario
que el notario le asignará del nombre, de la denominación o razón social de la entidad, el objeto del libro, números de folios de que consta y si ésta es llevada en forma simple o doble, día y lugar en que se otorga y sello y firma del notario. Esta certificación implica, por otro lado, que el notario lleve un registro cronológico de certificaciones. Se le asigna un número y tiene que estar en su registro cronológico. ¿Qué pasa si se requiere un segundo libro? Lo que se tiene que acreditar es que el libro anterior ha terminado, o sea, ha concluido el libro número 1, entonces se presenta para certificar la apertura del libro número 2. Era muy usual, por ejemplo, que con una simple constancia de pérdida de libro se emitiera un segundo libro. Ahora también acá, a fin de evitar los fraudes, se exige que sea el órgano colegiado el que tome conocimiento. O sea, no basta que haya que se diga, se perdió el libro. Yo estaba en un taxi y el libro se perdió. Porque me olvidé en el taxi, no sé, ¿no? Ahora, además de la certificación, o además de la denuncia ante la policía, además de acreditar fehacientemente, dice, la pérdida o destrucción, se tiene que poner en conocimiento del órgano colegiado, ¿no? Es decir, de la asamblea o del directorio, del consejo directivo, para que todos sepan y también se hagan responsables. Es decir, en ese caso se va a certificar o se va a legalizar la firma de todas las personas. Entonces se está tratando pues de darle mayor seriedad a esto, ¿ya? Ese es un requisito, entonces, indispensable ahora. Además, si se trata de aspectos de orden tributario, hay que dar cuenta a la SUNAT, ¿no? Hay que dar cuenta a la SUNAT además. En esta certificación que tiene que hacer la persona que ha presidido el acta. Sí, Yasmín. Sí. Adelante, Yasmín. Buenos días, una consulta. Lo que acaba de mencionar sobre la información que debería cursarse a la SUNAT, ¿se refieren los casos en los que los libros tengan contenido de asientos contables? Sí. Cuando se trate de aspectos que tengan pues alguna implicancia tributaria, ¿no? Si se pierde un libro de actas, no, pero si se pierde un libro de contabilidad, sí. Ese es Y un una requisito. consulta adicional con lo que menciona que cuando se pierde el libro, aparte de la denuncia, habría que comunicar al consejo directivo o al órgano colegiado. ¿Es una comunicación, digamos, habría que hacerse alguna asamblea o quizás una junta adicional o simplemente es una comunicación notarial, digamos? No, no, hay que darle cuenta y tiene para legalizar el libro segundo, digamos, el notario va a exigir que haya un acuerdo, que la junta o el consejo directivo o la asamblea hayan tomado conocimiento de eso. Y se va, en ese caso tienen que incluso hacer un acta y esa acta se va a firmar por el notario, se va a legalizar, perdón, por el notario antes de autorizarse el segundo libro. O sea, antes era pues muy fácil y muchas veces se ha producido que había pelea entre los socios, por ejemplo, los socios y el gerente. Entonces, escondían los libros y después denunciaban, ¿no? Entonces había a veces hasta 2 libros, 3 libros. La idea es que no haya eso. La idea es que efectivamente se
se tome conocimiento y se asuma, digamos, la responsabilidad y las medidas correctivas para esto, y que lo sepa, el órgano colegiado tiene que estar, digamos, informado de esto, ¿ya? Y obviamente hacer una constancia, un acta. Sí, Yasmín, adelante. Quería decirle que me había quedado más claro, pero gracias. Ya, Yasmín, muy bien. Seguimos entonces. Otro tema que, entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si yo llevo ante el notario un libro y le pido que legalice las fotocopias, que legalice las copias o que certifique las copias? En el aspecto notarial se llama copia certificada, pero en la práctica se llama copia legalizada, pero en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, hay copia certificada que en realidad vendría a ser una copia legalizada, y hay una copia certificada propiamente, por así decirlo, para que se quede más claro. La copia legalizada, le llevo al notario y le digo, legalíceme la firma, perdón, legalíceme las fotocopias. Me van a poner un sello un día que esta copia es igual a su original. Pero, ¿cuál es la diferencia con la copia certificada de ese libro? Con una copia certificada. Que en la copia certificada, propiamente tal, el notario va a dejar constancia de dónde aparece esa acta. Entonces, ahí va a dejar constancia de que aparece en el libro de actas, ¿no? De la sociedad tal, legalizado, o cuya apertura ha sido legalizada o efectuada ante notario fulano de tal, bajo el número tal, y a fojas tal, de fojas tal a fojas tal, aparece el acta que se va a transcribir, ¿no? Y sobre la cual se hace esta copia certificada. A diferencia de que si solo se legaliza las copias, ahí no se hace esa mención, simplemente se dice, bueno, esta copia es igual a su original. Entonces hay una sutil diferencia, pues, ¿no? Entonces espero que haya estado clara la explicación, si no, bueno, la repito hasta que ustedes sepan la diferenciación. ¿Ya? Está claro, ¿no? ¿Sí? Profesor, ¿podría volver a repetir, por favor? Alexander, ya. No digo, hay dos situaciones parecidas, pero no idénticas. Una situación es que se le lleva al notario una acta de un libro, le dice, necesito copia legalizada de estos folios, ¿no? Del folio 20, 30, perdón, 20, 21, 22, 23, 24, etc. Pero se le saca simplemente copia y el notario dice, dejo constancia de que estas copias son igual a su original. No se hace mención al hecho de dónde aparece eso, ¿ya? En cambio, cuando se trata de una copia certificada, el notario sí va a dejar constancia de que estas copias, perdón, esta acta aparece en el libro tal, libro legalizado ante tal notario o ante tal juez, y en las fojas tal aparece esta acta cuyo texto transcribo a continuación. Esa es la copia certificada, en la cual pues hay una referencia. Si se quiere, no sé si puedo usar la palabra que se amarra, por decir, no sé si podría usar esa palabra, ¿no? Que poco que se vincula, ¿no es cierto? Se hace una vinculación precisa sobre dónde está esa acta y de dónde se ha obtenido ante
ante qué notario se hizo la apertura, en número, etc. Y de qué foja a qué foja se considera. ¿Ahora sí está más claro, Alexandra? ¿Sí? Profesor, ya me quedó claro, Ya, muy gracias. bien. Bueno, otro tema que quisiera que tratemos es el tema de las cartas notariales. ¿Qué son las cartas notariales? ¿Qué es una carta notarial? Muchos dicen, te voy a enviar una carta notarial. Y a veces suena a amenaza, ¿no es cierto? Y la verdad es que una carta notarial simplemente es una carta que se envía a través del notario. Es una carta que se envía a través del notario, o sea, utilizando la vía notarial. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Qué es lo que se quiere constatar, digamos? Se quiere dejar constancia de la entrega o también, eventualmente, muchas veces no se entrega la carta. ¿Por qué no se puede entregar? Porque a veces la dirección está mal. O porque a veces la persona no quiere recibir la carta. Hay muchas personas que cuando reciben una carta notarial, la leen, pero no la reciben. ¿No es cierto? Por más que se les explica que el hecho de que reciban la carta no significa que estén aceptando los términos de la misma. Hay otros casos en los cuales las propias compañías tienen ya un sello que dice la recepción no significa conformidad, ¿no? Entonces, la carta, repito, simplemente es una carta común y corriente, que se tramita, que se entrega a través de un notario. ¿Por qué? Porque se quiere tener una constancia fehaciente de que ha sido entregada al destinatario. Por eso, lo más importante, y ustedes en ese sentido tienen que saber, lo más importante es ver lo que dice la certificación notarial. Normalmente, y esto me pasaba a mí incluso antes de ser notario, pensaba que entregaba la carta a la notaría y me desentendía del tema. Nunca iba a recoger el cargo, ¿no? Porque hay que entregar normalmente la carta original, otra idéntica, donde el notario va a poner la certificación, y una tercera que el usuario se queda con, para tener, digamos, antes de la certificación notarial, una constancia. Pero lo importante es, repito, qué es lo que se dice en esa copia, en la certificación que hace el notario de la diligencia, ¿no? La carta se entregó, el usuario no quiso recepcionar la carta después de haberla recibido. Entonces, si esa certificación aparece en la certificación notarial, va a tener obviamente sus efectos, ¿no? Entonces, repito, es muy importante certificar o tener esa certificación notarial. Recuerdo que un amigo notario ya mayor decía que en alguna oportunidad le llegó una carta que le pidieron que entregue, que donde decía I love you, I love you, I love you, ¿no? Que un señor le enviaba a una señorita, ¿no? Vía carta notarial, quería hacer entrega de eso, ¿no? En eso hay que tener cuidado, sobre todo en los términos, ¿no? Porque a veces hay palabras groseras que se podían pues, usar, entonces si el notario en ese caso podría negarse a tramitar, ¿no? Porque bueno, tampoco puede aceptarse pues que se utilice digamos, esta forma de tramitar un documento usando palabras soeces ¿no? o de otra naturaleza. Así que en eso tiene que cuidar el notario,
su actuar también, ¿no? Entonces, ¿cómo se tramita una carta, por ejemplo, si hay que hacerlo, hay que enviarlo? Un notario de Lima puede enviar una carta al Callao. Normalmente, o sea, no puede hacerlo directamente, sino a través de correo certificado, pero como está tan cerca el Callao, lo más recomendable es que se vaya al notario del Callao, el usuario. Ahora, puede haber, digamos, una forma de trabajo de que el notario de Lima puede recibir cartas para el Callao, pero no las va a entregar él, sino bueno, los llevará los enviará con su empleado para que sea presentada ante un notario del Callao. Esa es la cuestión práctica. Pero si fuera en Trujillo, por ejemplo, fuera en Arequipa, la forma en que se tramita esa carta es a través de un correo certificado. Entonces, el notario dejará constancia de que se ha presentado esta carta al correo para que sea entregado a su vez al destinatario, y allí se va a dejar constancia de que el número tal, etcétera, ¿no? Entonces, con eso ya hay una, ¿cómo se llama? Una certificación notarial. ¿Tienen alguna pregunta en esto, en relación con esto? ¿Ninguna? Profesor, o sea, es decir, un notario de Lima sí puede, en teoría, enviar una carta al Callao. O lo entendí mal. No, legalmente, o sea, estrictamente hablando, no lo puede llevar, o sea, no puede diligenciar una carta en el Callao, ¿no? Porque no es competente. El Callao ya es otra provincia. El notario de Lima solamente puede ejercer en Lima. Pero en la práctica, lo que se usa es que, como está tan cerca, y usar el correo certificado implicaría pues, más demora y todo, entonces lo que hay es, si se puede decir, casi como un convenio entre un notario de Lima, como también puede haber un notario del interior del país, por ejemplo, que quiere entregar una carta, por ejemplo, de Chimbote en Lima. ¿Cómo se hace en la práctica? En la práctica se va donde el notario Chimbote, y el notario Chimbote envía internamente, digamos, al notario de Lima la carta notarial para que el notario de Lima lo presente aquí, ¿no? Porque otra forma sería a través de el correo certificado, pero eso demora más, pues, ¿no? Entonces, si se quiere, lo que exige la ley, por ejemplo, tratándose de cartas notariales, no es ni siquiera la identificación de la persona. El notario, tratándose de una carta notarial, no va a certificar la identidad de la persona. Tú, por ejemplo, Alexandra, puedes remitir una carta y no te van a exigir que vayas tú, digamos, presencialmente, ¿no? Puedes enviarlo a través con un empleado, etcétera. Y el notario no va a dar fe de que eres tú, Alexandra, salvo que haya casos en los cuales sí se tenga que acreditar la persona. Entonces, ¿cuál es la persona que remite? En ese caso habrá que legalizar la firma de la persona que remite, ¿ya? Pero no es ese el caso normalmente. Cualquier persona puede enviar una carta y el notario no va a dar fe ni del contenido de la carta, ¿no? No va a dar fe de la identidad de la persona. No se va a responsabilizar tampoco sobre el contenido de la carta, sino única y exclusivamente sobre qué pasó con la diligencia. ¿Se logró entregar la carta? No se logró entregar. Entonces, repito, lo importante ahí es la certificación que hace el notario en relación con esto. ¿Está claro ahora, Alexandra? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Milagros. Sí, profesor, buenos días. Una consulta. Entonces, Adelante, Milagros. ¿Ah? la carta notarial sería como que una carta que se envía solamente para dar conocimiento a la persona, pero que esa persona no
no tendría que ser, el notario en sí no tendría que certificar el contenido, pero usted mencionó algo de la certificación notarial que debería hacerse sobre el fondo. ¿Cómo es eso? No entendí muy bien. No, la certificación notarial sobre el fondo, no, sobre la diligencia. O sea, normalmente ¿cómo se llama? Tratándose del envío de cartas notariales, hay que presentar al notario por lo menos un original y una copia. Entonces el notario va a remitir el original se va a entregar al destinatario y en la copia el notario va a extender una certificación en la copia. El día de hoy, esta carta fue entregada al señor fulano de tal, en tal dirección, etcétera, ¿no? Este señor firmó o no firmó, ¿no? Porque a veces no quieren firmar. Pero bueno, pero basta que diga el notario si firmó, ¿no? Perdón, basta que diga no firmó, o sea, pero recepcionó, pero no firmó, porque hay mucha gente que no quiere firmar. La otra opción es que si la firma. Otra opción puede ser que la firma y no quiere, o sea, perdón, la recibe la ley y no quiere, lo devuelve. También ¿no? No quiere, otra vez se niega incluso a recibir, porque a veces ya saben de más o menos de qué cosas se trata, entonces, he venido con una carta, no, dice, no abren ni la puerta, ¿no? Otras veces, incluso a pedido del remitente, se puede dejar debajo de la puerta, ¿no? Porque no se encuentra a nadie. ¿Y qué hace? ¿Qué se hace? No hay ninguna una persona. Estas cartas las tiene que llevar el notario. En la práctica no las lleva el notario porque implicaría eso que se aleje pues de su oficina a veces por horas, ¿no? Entonces, en la práctica esto lo lleva los empleados, los dependientes del notario, ¿no? Que están encargados de esto. Pero la responsabilidad de su entrega o sobre lo que se dice en la certificación la tiene que asumir el notario, ¿no? Ustedes saben que hay un artículo de la ley de notariado, del decreto legislativo de notariado, que dice que los dependientes del notario pueden apoyarlo, ¿no? Pero su responsabilidad civil, penal, administrativa va a ser siempre de él, ¿no? Pero lo usual es que las cartas notariales no las lleva normalmente notario, salvo que sea pues una cosa súper importante, ¿no? Pero eso se hace en la práctica. Entonces, esta certificación es muy importante, lo que se diga en la certificación. Pero repito, el notario no tiene obligación de dar fe de que la señorita Milagros es la que ha presentado esa carta y que la ha identificado, salvo que por alguna razón se tenga pues que acreditar que efectivamente es la persona, ¿no? Es la persona tal la que está remitiendo. La carta notarial, como ustedes saben, tiene por finalidad acreditar algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero interponer un recurso de retracto y bueno, envío una carta notarial diciendo yo estoy interesado en comprar las acciones de mi condomino en el precio indicado, etcétera, ¿no? O sea, o intimar a alguien, o sea, el señor, le doy plazo de 15 días para que usted cumpla con sus obligaciones que están previstas en este contrato, bajo apercibimiento de que este contrato se resuelva de pleno derecho. Entonces, la carta notarial tiene ese objeto, ¿no? Acreditar fehacientemente la entrega, ¿no? O el conocimiento que tiene la persona respecto de algo. Para eso es las cartas notariales y ustedes ven que hay varios casos en el Código Civil, en la Ley General de Sociedades, en otras normas que exigen como un requisito una carta notarial. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna?
A ver, Arturo. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con la regulación de la ley del notariado cuando considera a todas las certificaciones como instrumentos públicos extraprotocolares? Porque hay casos como, por ejemplo, la certificación de firmas en un documento privado en donde el notario no es el autor del mismo y la certificación de firmas no lo convierte en un documento público, de acuerdo con el Código Procesal Civil. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, lo que es público, lo que es instrumento ahí es la certificación en sí. O sea, lo que es público, es un instrumento público, es la certificación. Porque ¿cuáles son los instrumentos públicos? Por ejemplo, son los instrumentos protocolares y los instrumentos extraprotocolares. Dentro de los instrumentos extraprotocolares están la certificación, ¿no? La certificación de firmas, la certificación de copias, etc. En esa certificación, obviamente, el notario lo único que está diciendo, esta firma pertenece al doctor Arturo Magno Quispe Quirós, identificado con DNI número tal. Y se va a dar ahí fe, se está dando fe de que quien firmó fue el doctor Quispe Quirós. ¿Y cuándo hizo esa certificación? No sé cuándo se produjo esta legalización o esta certificación. Pero esa partecita, eso es lo que podríamos decir que tiene un carácter público. Pero esta certificación no convierte, obviamente, en público este documento, porque el documento seguirá siendo privado en cuanto a su contenido, ¿no? Y tiene razón el Código Procesal Civil en que esta certificación, lo único que está acreditando es la firma y, bueno, la fecha, pero no le está dando, no está subiendo de nivel, no lo está convirtiendo en un instrumento público, seguirá siendo privado. Pero bueno, ya se habrá acreditado que está firmado por la persona y tendrá una determinada fecha cierta, ¿no? O sea, en buena cuenta, yo sí estoy de acuerdo con esta precisión que se hace en el Código Procesal Civil, ¿no? No sé si está claro lo que... Sí, gracias. Ya no hay nada, Arturo. ¿Alguien más? Kelly. Adelante, Profesor, Kelly. buenos días. Sí, profesor, una pregunta. ¿En la certificación necesariamente tiene que ir la foto del lugar donde se dejó la carta para evidenciar que fue diligenciada a tal lugar y en tal fecha? ¿O simplemente basta con la redacción que se constate nada más? No necesariamente tiene que ir foto ni nada. Lo que pasa es que tenemos que ser aquí bien sinceros, ¿no? Muchas personas, pues, envían la carta y quieren de alguna manera, demostrar que sí se ha ido al lugar, ¿no? Pero en el fondo eso es un poco, les puedo decir, como degradar la fe notarial. Es decir, lo que, en buena cuenta, lo que se está diciendo hoy, esto es una constancia de que sí hemos ido, o sea, que no es suficiente lo que diga el notario, y eso me parece que no está mal, no está bien. O sea, si me pregunta si eso es requisito, no es requisito. No es requisito indispensable, ni yo por lo menos lo recomendaría como una cosa, digamos, que debiera usarse, porque en cierto modo es desconocer o rebajar la fe que está dando el notario, porque el notario tiene que, lo que diga el notario tendría que ser veraz, ¿no? Entonces lo que sucede es una práctica que algunos usan como para decir, bueno, yo
dejo constancia de que sí, aquí está el edificio o la casa y describen la casa o el edificio como es de color tal. Lo que quiere es demostrarse que efectivamente se fue. Y eso no me parece, en lo personal no me parece adecuado. Quizá como una medida, digamos, interna que puede tomar el notario y guardar ahí en la eventualidad de que algún día alguien le diga, "Oye", pero en cierto modo es disminuir el valor de la fe notarial, de la palabra del notario que debe constar, ¿no? Con su firma, bajo su responsabilidad. En otros términos, no es requisito ni legal, ni bueno, y sobre si es recomendable o no, ya es una cuestión del notario, ¿no? Pero en lo personal, yo, por ejemplo, no uso eso, ¿no? En cierto modo, repito, es casi disminuir la credibilidad en la palabra del notario. El notario debiera tomar pues todas las acciones, quizá como un medio de asegurarse una cosa interna, pero no es requisito, o sea, en concreto, no es requisito indispensable, no es requisito, en otras palabras, no está previsto en la ley, es una práctica, ¿ya? Zuli. Adelante, Zuli. Sí, buenos días, profesor. Tengo una consulta respecto al envío de cartas notariales al extranjero. ¿Cómo podría constatar el notario que efectivamente ha sido entregado? El notario no puede constatar, sino que lo presentó en el correo para que se entregue bajo cargo, digamos, como un correo certificado, ¿no? Entonces el notario lo único que puede hacer es dejar constancia de que tal día se entregó la carta, se despachó la carta dirigida a tal persona, con dirección tal, ¿no? En los Estados Unidos, o en Brasil, o en Chile, donde sea, pero lo único que puede hacer es dejar constancia de que esa remisión se hizo, ¿ya? Con el código tal, etcétera. Eso se acreditará con la certificación que pueda dar esta entidad que lleva el correo, ¿no? Así que eso el notario no puede certificar si se entregó o no. Eso se va a verificar a través de los mecanismos que implemente el correo, ¿no? Porque cuando a alguien le envían una copia, un correo certificado, uno tiene que identificarse, ¿no? Entonces, recibo, tienen sus mecanismos ahí, pero el notario directamente no puede dar fe de eso, sino solo de que se remitió la comunicación en tal sentido, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí? Zuli. Sí, doctor, gracias. Claro. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces pasamos a otro tema. ¿Cómo es la organización notarial? O sea, ¿cómo se verifica que el notario cumpla su función? El notario es supervisado por el Colegio de Notarios. ¿Y cuántos colegios hay en el Perú? ¿Cuántos colegios notariales? Hay tantos colegios como haya distritos notariales. ¿Pero qué es un distrito notarial? Aquí hay una diferencia entre el distrito como unidad, digamos, geográfica, ¿no es cierto?, como parte de una provincia. Distrito del Cercado, provincia de Lima, departamento de Lima. Distrito de Los Olivos, provincia de Lima, departamento de Lima. Distrito do Pueblo Libre, provincia de Lima, departamento de Lima. Entonces, cuando nosotros hablamos de distrito notarial, no estamos hablando del distrito como unidad geográfica, sino más bien como
una unidad mayor. Entonces, por ejemplo, el distrito notarial de Lima comprende a Lima Metropolitana, pero ya no comprende a otras provincias de Lima. Por ejemplo, Cañete, ¿no? Cañete pertenece a otro distrito notarial, pertenece al Callao. O sea, el Callao, por ejemplo, comprende como distrito notarial, comprende al Callao, la provincia constitucional del Callao. Entre paréntesis les digo, por ejemplo, yo he visto un documento que dice provincia del Callao, departamento de Lima. No es así, o sea, el Callao es una provincia que tiene un estatus especial, ¿no? Y no, incluso tiene un prefecto, o tenía un prefecto antes cuando existía, ¿no? El Callao entonces tiene un estatus de un departamento. Pero en el ámbito notarial, el Callao tiene bajo su cargo, como distrito notarial, el Callao y las provincias de Lima, que no son las de Lima Metropolitana, ¿ya? Entonces, y hay distritos notariales, por ejemplo, Cusco y Madre de Dios. Son dos departamentos, pero hay ahí un colegio de notarios. Entonces, repito, la palabra distrito notarial no tiene que ver con el distrito en términos geográficos, como parte de una provincia, no. Distrito notarial es más amplio. Puede comprender incluso más de un departamento, en el caso que les he mencionado, por ejemplo, de Cusco y Madre de Dios. Entonces, cada colegio tiene competencias sobre un determinado ámbito. ¿Y cuál es la misión del colegio? Velar por el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las normas en cuanto a las obligaciones del notario, el cumplimiento del código de ética. Tiene también que ejercer una función de supervigilancia, porque el notario ha recibido una investidura de parte del Estado. Entonces, es requisito indispensable que sepa cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué pasa si un notario no actúa correctamente? Entonces, se puede interponer una denuncia o una queja ante el colegio de notarios respectivo. O eventualmente también ante el Consejo del Notariado o ante el Ministerio de Justicia. Pero al final, el Ministerio de Justicia o el Consejo del Notariado lo van a derivar para que en primera instancia decida el Colegio de Notarios. Entonces, desde el punto de vista de la administración, si bien el notario es una persona natural, es un profesional independiente, en la medida en que ejerce una función pública, tiene pues varios elementos de control. Entonces, en cada colegio debe existir un tribunal de honor que se va a encargar de procesar estas denuncias o de supervisar, digamos, el ejercicio de la función notarial. Y de pronunciarse en primera instancia. En primera instancia. Antes esto se veía a veces en junta directiva y en segunda instancia en asamblea. Y iba dependiendo de la naturaleza de la sanción, porque el colegio puede incluso destituir al notario si incurre en una de las faltas previstas en la ley.
Entonces, en segunda instancia, ¿quién actúa? En segunda instancia va a actuar el Consejo del Notariado. ¿Y qué es el Consejo del Notariado? El Consejo del Notariado es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia, que está presidido por el ministro de Justicia o su representante. Y además está integrado por el decano del Colegio de Abogados o su representante, el decano del Colegio de Notarios o su representante, y el presidente de la Junta de Decanos o su representante. Entonces, este ente es el que va a supervisar el ejercicio de la función notarial y el cumplimiento de los colegios de sus funciones. Y una vez que ha actuado el Consejo de Notariado, ¿qué cosa es lo que cabe? Si el notario no está de acuerdo o si la persona que denunció no está de acuerdo, ir al Poder Judicial, ¿no? Ir al Poder Judicial. Entonces, más o menos ese es el esquema. Y las faltas del notario, en las que puede incurrir el notario, están ya previstas en la ley, que son, digamos, minuciosas, para mi gusto, demasiado minuciosas. Bueno, pero eso es lo que está previsto ahora. En realidad, eso iba a ir al reglamento, pero después, con un decreto legislativo, se ha incorporado a la ley y incluso se interpuso una acción de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional, pero no fue admitido por el tribunal. No fue amparada, fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, ¿cuál es básicamente la función del colegio? Entonces, velar por los aspectos éticos y velar por el cumplimiento de las funciones por parte del notario. Además, el Colegio de Notarios de Lima es el colegio que tiene mayor número de notarios. En la actualidad más o menos son 148. Somos 148 en Lima. Y hay otros colegios que tienen mucho menos, ¿no? Mucho menos. Pero además hay una entidad que se llama Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, que agrupa a los decanos de los diferentes colegios de notarios. Pero ahora por ley el decano de Lima es el presidente de la Junta también, ¿no? Por ley. Porque se le dio a la Junta mayores prerrogativas, entonces se ha querido de alguna manera asegurar que haya un ejercicio más, más sólido, más, se puede decir, más serio, por usar esa palabra, no sé si es la adecuada, respecto del manejo del notariado a nivel nacional. Por eso es que se ha previsto ahora legalmente la presidencia por parte del decano del Colegio de Notarios de Lima. Muchos no están de acuerdo, pues dicen, no, que es inconstitucional, pero bueno, se presentó al Tribunal Constitucional en esa demanda que les he dicho, donde estaba este tema y tampoco fue declarada fundada, sino no lo amparó el tribunal. No sé si tienen alguna pregunta en relación con esto. ¿Está claro todo? Kelly, adelante. Kelly. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, sucede un caso cuando un notario ya es mayor de edad y se suplanta su firma, no sé, por parte de sus hijos. Entonces, al final, todos sus documentos van al colegio de notarios, pero hay ciertas notarías que, por ejemplo,
no utilizan los testimonios vehiculares o piden que esos testimonios sean sacados del mismo colegio para ver si son reales. En ese caso, o sea, el colegio de notarios se queda con todos los documentos cuando está el proceso, porque se sabe que la firma no ha sido del notario, sino, por ejemplo, de su secretario, o la firma ha sido de parte de sus hijos. ¿Qué sucede en ese caso con todos los documentos de esa notaría en específica? No, cuando un notario cesa, o sea, interesante la pregunta que haces porque nos permite aclarar lo siguiente. Cuando se da el decreto legislativo 1049, se consideró que el notario a los 75 años debía cesar. Como esto no era una práctica acá en el Perú, se planteó una acción de inconstitucionalidad que sí fue amparada, o sea, hubo acciones de inconstitucionalidad contra este decreto legislativo 1049 porque también se expidió, ¿cómo se puede decir?, de la noche a la mañana, sin participación de notariados. Entonces hubieron varias acciones de inconstitucionalidad. Y en este aspecto fue amparado por el Tribunal Constitucional. O sea, se declaró fundada en parte en relación con este tema. Y entonces lo que recomendó el tribunal, en sus análisis que hace, pues, ¿no? Cuando se da una sentencia por parte del Tribunal Constitucional, hay una serie de fundamentos, etcétera, que sirven de orientación. Recomendó que el colegio verificara o velara porque las personas que están ejerciendo el cargo cumplan a cabalidad con su función, y para lo cual tienen que estar, pues, lúcidos, ¿no es cierto? Una persona que ya está, no está en sus cabales, si se puede decir, no. El notario, la función que cumple implica que tiene que percibir por sus sentidos. Una persona que está ciega, por ejemplo, ya, ¿cómo va a ejercer la función notarial? No podría. A mí me tocó visitar a un notario, que entre paréntesis les quiero decir que se llama visita notarial, que viene a ser, son inspecciones que se hacen. O sea, hay comisiones que se nombran, 3 notarios que nos visitamos una vez al año, por lo menos, para ir a cada notario y revisamos, ¿no? Cómo ha hecho sus escrituras, todo lo que es instrumentos protocolares. Incluso revisamos su libro de cartas notariales, porque tienen que tener su libro de cartas notariales, su libro de certificación de apertura de libros, ¿no? Y hojas sueltas, de lo que hemos hablado, etc. O sea, hay una permanente fiscalización por parte del colegio, ¿no? Entre nosotros nos tenemos que visitar y ahí se dejan, pues, las observaciones, se observa tal cosa, entonces eso se procesa y puede implicar una sanción para el notario. Entonces a mí me tocó ver, por ejemplo, a una visita a un notario que ya estaba mayor y que de alguna manera percibimos, o alguien ya nos ha dicho que no veía, entonces le pusimos a un documento y, bueno, nos dimos cuenta, pues, que no veía. Entonces tuvimos que pedir que sea separado. O sea, en principio, entonces, no puede darse el caso. Lo que tú me dices es un delito. O sea, si los hijos hacen la firma del notario, ahí están cometiendo un delito. Y supongo que estará cometiendo el delito los hijos, y no sé si el notario también tenga, pues, participación, no sé, es ya una cosa de orden penal. Pero eso no cabe, o sea, no cabe que otra persona firme por notario, y se está delegando la función, y eso está prohibido, ahí está incurriendo en un delito. Y entonces, ¿qué va a pasar una vez que se cierra la notaría? Se cierra la notaría porque el notario, por ejemplo, ya no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley.
que tiene que ser, digamos, por una cuestión de orden físico, que puede tener relación con la edad. Normalmente las personas de mayor edad pues van perdiendo facultades, pero no solamente por eso, sino podría ser pues un determinado tipo de enfermedad degenerativa que lamentablemente una persona, por ejemplo, pierde pues la mácula o cada día, etcétera, ¿no? O tiene un accidente, un notario joven, pero tiene un accidente que no le va a permitir ejercer la función, entonces lamentablemente ya no podrá ejercer la función. Por eso es que el tribunal amparó la petición de que se deje sin efecto esta disposición de que debe cesar a los 75 años, pero ahí recomendó que se haga periódicamente exámenes. Entonces, nosotros todos los años tenemos que acreditar ante el colegio que estamos en condiciones de ejercer la función. Se nos pide un certificado, digamos, de un médico general y también un certificado de un médico psiquiatra, ¿no? Para ver cuál es la situación del notario. Y una vez que cese el notario, todo el archivo, todo lo que es el archivo, que está comprendido, como ustedes saben, ¿qué comprende el archivo notarial? Comprende protocolos, minutarios, expedientes, ¿no? Y los índices, que hay por ley, hay que llevar índices, determinados índices. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del CARDEX, pero el CARDEX en realidad no es obligatorio llevar el CARDEX, sino es una manera de controlar por parte del notario, pero no es obligatorio. Pero sí hay otros índices, por ejemplo, el índice cronológico y el índice alfabético, sí es obligatorio llevarlo. Entonces, todo eso se tiene que ir primero al Colegio de Notarios y después al Archivo General de la Nación. No puede, en caso de cese de un notario, no puede permanecer ningún instrumento fuera de esto, fuera del colegio primero y después fuera del Archivo de la Nación. O sea, no pueden estar circulando los documentos. No sé si he explicado bien las cosas. ¿Está bien? ¿Está bien la respuesta? ¿O tienes alguna duda todavía? Gracias, profesor. No, sí entendí bien cómo es el ¿Sí? procedimiento. Gracias. Ya, gracias, Kelly. Bueno, en los 5 minutitos que nos faltan, quiero decirles también que hay un tema importante que hay que tratar, es de la nulidad de los... perdón, antes de que me olvide, también el notario tiene responsabilidad administrativa si hay una queja ante Indecopi y si hay una responsabilidad una responsabilidad ante SUNAT también, ¿no? O sea, el notario puede ser quejado ante Indecopi, pero por un tema de orden del derecho consumidor, ¿no? A veces se han visto excesos también, porque los de Indecopi no entienden muy bien tampoco la función notarial, ¿no? O sea, piensan que el notario pues, es un establecimiento comercial, ¿no? Entonces, a eso ha contribuido probablemente también la desaparición del arancel en el Perú. En la época del señor Fujimori se dieron 2 decretos legislativos de los cuales hemos hablado, el 836 y el 872. El 872 desapareció el arancel, ¿no? Y bueno, este decreto, si bien fue derogado por la ley 26741, nunca restituyó, o sea, nunca se restituyó la vigencia del arancel. En mi opinión personal, esto es un error, porque yo pienso que la fe pública no puede estar sujeta a la oferta y las demandas, que debe haber
un arancel para evitar los abusos y para evitar, ¿cómo se llama? Que la gente desconozca, pues, ¿no? O sea, vaya a un notario, se desconcierta y dice, "Bueno, me cobra tanto", y va a otro notario y le cobra tanto. Porque de otro lado, tampoco el Indecopi permite que haya, digamos, un acuerdo, ¿no? Incluso nosotros en alguna oportunidad, en una vez que fui decano, yo me acuerdo si así la segunda o la tercera, celebramos un convenio con el Registro Predial Urbano para hacer escrituras públicas más baratas, a un precio, ¿no? Determinado. Y un notario nos denunció a Indecopi y nos ganó, porque, bueno, Indecopi dijo, no pueden. Pero eso me parece también un error, ¿no? Porque hay un elemento, digamos, de solidaridad, de función social que debe cumplir el notariado, ¿no? Y si nos concertamos, o sea, hacemos una concertación para subir precios, eso estaría mal, pero si lo hacemos en conjunto para estar más al alcance de la población, creo que no está mal eso. Pero en fin, el Indecopi opinó que no podía hacerse esto. Así que el notario también puede ser denunciado a Indecopi por el aspecto de el derecho al consumidor y también, bueno, hay responsabilidad ante SUNAT por la cuestión de los impuestos, incluso hay en muchos casos solidaridad de parte del notario con el usuario, tratándose, por ejemplo, del impuesto a la renta. Si el notario no exige el pago del impuesto a la renta, va a asumir responsabilidad solidaria. Zuli, ¿me estás pidiendo la palabra? No. Ahí es. No. Ya, entonces, el notario no tiene jubilación. Mucha gente cree que el notario tiene jubilación. No hay jubilación. No, el notario, y es una falla de nuestro sistema, ¿no? Entonces, se creó un fondo notarial, pero previsto cuando se crea los colegios de notarios, se previó la posibilidad de que por cada escritura pública se abone una cantidad, etcétera, pero eso nunca se cumplió y entonces no hay un régimen de jubilación para los notarios. Por eso es que algunos casos que creo que Kelly hablaba, a veces los señores ya que están mayores, entonces no pueden ejercer propiamente, entonces los hijos no lo dejan irse al propio notario, al pobre notario, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que corregir también de algún modo. Bueno, ya nos ganó el tiempo. La próxima clase hablaremos un poquito sobre la nulidad de los instrumentos notariales y, bueno, sobre los sistemas registrales y algunos precedentes de observancia obligatoria, ¿ya? Y quedamos así entonces. Muchas gracias. Ya no me quiero extender más porque ya me pasé. Si tienen alguna pregunta, me la hacen también por correo o se la hacen a Arturo, ¿ya? Buenos días entonces, que les vaya muy bien, pues. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Gusto saludarlos, ¿ya? Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. ¿Salió bonita la clase, doctor? Sí, ¿no? Sí, qué interesante. Participado. Participado, ¿no?